Vamos a hacer en este caso un par de ejercicios de dinámica. El análisis de las fuerzas que intervienen en el movimiento de un objeto. Vamos a hacer el caso de dos cuerpos que se deslizan sobre una superficie que por el momento no vamos a analizar su rozamiento. Dos objetos que se encuentran unidos a través de una soga, que para el caso sería inextendible, no tiene masa. Entre ellos dos va a haber una tensión, la tensión que se produce en la soga. Bien, ¿qué fuerzas intervienen en este caso? Tenemos, por supuesto, la fuerza que se le ejerce al objeto externamente. Luego tenemos, en cada uno de los objetos tenemos su propio peso. El peso del cuerpo 1, vamos a llamar a este masa 1, masa 2. En cada uno de ellos está el peso. Y la reactiva, según la tercera ley de Newton, para toda acción hay una reacción igual y opuesta, existe su normal. En cada uno de estos objetos no interviene ninguna otra fuerza, porque todavía no estamos contemplando el rozamiento. El diagrama de cuerpo libre, que nos facilitaría el análisis de todas sus fuerzas, representamos al cuerpo como un punto. En él tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos en este caso del cuerpo 1 la tensión. En el cuerpo 2 vamos a tener su normal y su peso. La tensión que está apuntando, digamos, hacia el otro objeto, hacia la izquierda, porque hay que tener en cuenta que esta soga se comparte entre los dos, así que la tensión se comparte y es la misma para los dos. Y nos queda la fuerza que se le aplica al objeto de forma externa. Bien, una vez tenemos el diagrama del cuerpo libre, ya con todas las fuerzas que intervienen, podemos pasar a hacer las ecuaciones. Para hacer las ecuaciones nos conviene definir nuestro sistema de referencia, nuestro eje de referencia. Pensar primero para qué dirección se va a mover este sistema. Es decir, los dos objetos, si uno tira desde la derecha, lógicamente se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Porque no hay ninguna otra fuerza externa que lo mueva hacia otro lado. Entonces nuestro eje de referencia lo vamos a colocar con la eje X hacia la derecha, hacia donde nosotros creemos o sabemos que se va a deslizar el cuerpo. Perpendicular a él, nuestro eje Y. Bien. Bien, vamos a pasar a realizar las ecuaciones. Una vez definido el eje de referencia, podemos pasar a hacer las ecuaciones en cada uno de los ejes. Por ejemplo, vamos a arrancar con el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos solo dos fuerzas, la normal y el peso. Siempre nos conviene tomar primero la fuerza que está positiva, es decir, la fuerza en la cual su dirección coincide con la de nuestro eje de referencia. En este caso es la normal. Así que anotamos la normal del cuerpo 1 menos la otra fuerza que apunta hacia sentido opuesto a nuestro eje de referencia, por lo cual es negativa. Esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Perdón, en este caso es igual a 0, ya que no existe movimiento vertical en referencia a nuestro eje Y. Solo existe movimiento en forma horizontal, ya que la fuerza y la única que genera movimiento apunta hacia la derecha. Lo mismo vamos a tener en el cuerpo 2. Vamos a tener la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la normal menos el peso del cuerpo 2 igual a 0. Eje de referencia X, la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Para el cuerpo 1 solamente tenemos una tensión, una fuerza, la tensión.
Y es positiva porque coincide con nuestra dirección del eje de referencia. Por eso es tan importante nuestro eje de referencia. La tensión. Y es igual a la masa 1 por aceleración. En este caso sí colocamos fuerza por aceleración porque sí existe movimiento y es el movimiento hacia la derecha. Lo mismo sucede con el cuerpo 2. Pero en este caso tenemos dos fuerzas en el eje X. Y primero anotamos la fuerza porque es la que coincide con nuestro eje de referencia. Y luego anotamos la tensión, que es la que está negativa. Masa 2 por aceleración. En esta ecuación tenemos solo la incógnita de la aceleración. Pero en esta tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Por eso lo que vamos a utilizar es esta fórmula, en donde ya tenemos despejada la aceleración, y la vamos a incluir en esta otra de aquí. Vamos a reemplazar esta tensión por toda esta ecuación. Y nos quedaría que la fuerza es menos, toda la ecuación de la tensión. M1 por A es igual a la masa 2 por A. Este menos es este menos que tenemos aquí, lo cual no cambia, por más que todo esto esté positivo. Este se queda, el que reemplazamos es la T, por todo esto que tenemos aquí, que es lo que teníamos en la ecuación original. Podemos pasar todo este término que está restando, lo pasamos sumando del otro lado del igual. Nos quedaría la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración. Acá tenemos factor común, la letra A, aceleración, perdón. Entonces nos quedaría F es igual a la aceleración por la masa 2 más la masa 1. Y todo este término podemos pasarlo dividiendo, ya que se encuentra multiplicando la aceleración, lo podemos pasar dividiendo hacia el otro lado del igual. Y de esta manera ya tenemos despejada nuestra incógnita, que es la aceleración. Vamos a analizar un nuevo caso, en el cual nuestros ejes de referencia van a cambiar ligeramente para cada uno de los cuerpos. En este caso vamos a tener una tensión que se comparte por la soga que une estos dos cuerpos. Vamos a tener que el cuerpo 1 tiene su propio peso, la reactiva a ese peso como normal, pero en el cuerpo 2 va a haber una diferencia, va a tener solo su peso, es decir, el cuerpo 2 está suspendido en el aire, así que no va a haber una reactiva, pero sí van a compartir los dos la tensión. Ahora bien, vamos a definir nuestro eje de referencia para este ejemplo. El cuerpo 1 va a recibir una tensión del cuerpo 2. Así que por lógica puede llegar a moverse, es decir, todavía no tenemos en cuenta el rozamiento, pero si se moviera este sistema, es decir, si el peso del cuerpo 2 es lo suficientemente grande como para empujar y arrastrar este objeto, se movería en una sola dirección, se movería hacia la derecha. Así que nuestro eje X lo vamos a contemplar hacia la derecha. Y perpendicularmente vamos a tener el eje Y. Ahora, si todo este objeto cae y lo hace en esta dirección, vamos a imaginar que nuestro sistema de referencia va a hacer este movimiento. Va a moverse así. Va a rotar. Por ende nos va a quedar el eje X
apuntando hacia donde se movería el eje 2 y el eje Y perpendicular hacia afuera. Vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos. Para el cuerpo 1 tenemos su normal, el peso y la tensión. No hay ninguna otra fuerza interviniendo en él. Luego en el cuerpo 2 vamos a tener la tensión y su peso. No hay ninguna otra fuerza, no hay una normal porque no está tocando el piso, está colgando de la soga. Por ende, normal en este caso no tiene. ¿Sí? El cuerpo 2 solo presenta dos fuerzas, su peso y la tensión. Vamos a comenzar con el análisis de las fuerzas en el eje Y. Eje Y. Bien, ¿cuáles anotamos primero? Anotamos las positivas, las que coinciden con nuestro eje de referencia. El eje Y, la normal. Así que solo anotamos primero la normal y luego las negativas, las que están opuestas a nuestro sistema de referencia. Es decir, el peso tira hacia abajo, apunta hacia abajo, así que anotamos el peso 1 y es igual a 0, porque no hay movimiento en sentido vertical de este objeto. Pasamos al eje Y del cuerpo 2. Y acá es donde puede tornarse un poco confuso. El eje Y está apuntando en sentido hacia la derecha. Por ende, en el eje Y, este objeto no tiene ninguna fuerza. No hay ninguna fuerza en el eje Y. Fíjense, no hay ninguna fuerza así que coincida con el eje Y. Vamos a hacer el eje X. En este cuerpo tenemos solo la tensión. Solo la tensión. Y en este caso es la masa 1 por la aceleración, porque en este sentido sí hay movimiento, así que hay una aceleración. Veamos el eje X de este otro objeto. El eje X es este de aquí y coincide con la tensión y con el peso. Primero anotamos las positivas. Las positivas son las que coinciden con nuestro eje de referencia. Así que anotamos primero el peso 2. Y luego las negativas, que en este caso va a ser la tensión, que apunta hacia el lado opuesto de nuestro eje de referencia. Y esto también es una masa 2 por una aceleración, ya que el movimiento sí existe en este eje. Nuevamente, como en el caso anterior, tenemos dos incógnitas. Por un lado tenemos la aceleración y la tensión. Así que vamos a utilizar la misma estrategia que antes. Vamos a utilizar esta ecuación y vamos a ubicarla en esta otra. Y nos quedaría de esta manera. El peso 2 menos toda esta ecuación, masa 1 por aceleración, es igual a la masa 2 por aceleración. Bien, el peso del cuerpo lo podemos conocer, es decir, el peso del cuerpo va a ser, el peso del cuerpo 2 va a ser su masa por la aceleración de la gravedad. Así que podemos reemplazar este dato y entonces vamos a ubicar m2 por gravedad menos la masa 1 por la aceleración, masa 2 por aceleración. Todo este término lo podemos pasar del otro lado del igual sumando y nos va a quedar la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por
la aceleración más todo este término que teníamos acá. Masa 1 por aceleración. Acá podemos ver que tenemos la aceleración como factor común. Nos quedaría la masa 2 por la gravedad igual a la aceleración por la masa 2 más la masa 1. Todo este término se puede pasar dividiendo hacia el otro lado del igual. Masa 2 por la aceleración, perdón, la gravedad, todo dividido la masa 2 más la masa 1. Y esto es igual a la aceleración. Con esto podemos tener la ecuación que nos permite conocer cuánto se acelera este objeto gracias al peso del cuerpo 2.